Respetables y queridos hermanos de la respetable hoja simbólica, generalísimo José de San Martín, número 9. Es para mí un honor hacerles llegar este mensaje, que va a tratar sobre San Martín como ser humano y masón. Quisiera, en primer lugar, para centrarnos, dar una lectura muy pequeña sobre San Martín. Hace una proclama a los peruanos. El primer día que llega al Perú, en la ciudad de Pisco, al sur de Lima, dice: compatriotas, así nos llama. Vosotros conocéis por experiencia la verdad de lo que os digo. Yo apelo a los hechos y someto a vuestro juicio el examen de la sinceridad de los españoles. El último virrey del Perú hace esfuerzos por prolongar su decrépita autoridad, que os defrauda el derecho representativo en que ella misma se funda, y que no tiene la menor analogía con nuestros intereses. El tiempo de los impostores y del engaño, de la opresión y de la fuerza, está ya lejos de nosotros, y solo existe en la historia de las calamidades pasadas. Yo vengo a acabar de poner término a esa época de dolor y de humillación. Este es el voto del Ejército Libertador, que tengo la gloria de comandar, y que me ha acompañado siempre al campo de batalla, ansioso de sellar con su sangre la libertad del nuevo mundo. Fiat en mi palabra y en la resolución de los bravos que me siguen, así como yo me fío de los sentimientos y energía del pueblo peruano. Esto lo dijo en el cuartel general del Ejército Libertador en Pisco, septiembre 8 de 1820, primer día de la libertad del Perú. José de San Martín. Como podemos observar después de la lectura de esta proclama, él nos dice: fiat en mi palabra y en la resolución de los bravos que me siguen. Fíjense en mí. En otro documento, en la misma fecha, está dirigido a sus subordinados, a los que llama hermanos, y dice: hermanos, ya hemos llegado al lugar de nuestro destino, y solo falta que el valor consume la obra de la constancia. Acordaos que nuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer conquistas, sino a libertar pueblos. Los peruanos son nuestros hermanos, abrazadlos y respetad sus derechos, como respetasteis lo de los chilenos después de Chacabuco. Establece después las más rigurosas penas a quienes olvidaran sus deberes y sus consejos, disponiendo: primero, todo el que robe o tome con violencia de 2 reales para arriba será pasado por las armas, previo el proceso verbal que está mandado a observar en el ejército. Segundo punto, todo el que derramase una gota de sangre fuera del campo de batalla será castigado con la pena del talión. Tercero, todo insulto contra los habitantes del país, sean europeos o americanos, será castigado hasta con la pena de la vida, según la gravedad de las circunstancias. Cuarto, todo exceso y ataque a la moral pública o a las costumbres del país será castigado en los mismos términos que proviene el anterior artículo. En otro momento dispuso la cesación en sus funciones de las autoridades realistas, aunque pudiendo continuar en calidad de interinos mientras no se les reemplace. Esto es lo que hizo don José de San Martín apenas llegó al Perú. 2 proclamas, uno a los peruanos, en la cual les pide confianza, y otra a sus subordinados, en la cual les indica claramente que no hemos venido a conquistar, sino a libertar los pueblos. Y da estas 4 disposiciones, en las cuales
claramente define el respeto. El respeto en el país donde se encuentra a sus costumbres y a su gente, de parte de los soldados, que en gran parte eran argentinos y chilenos. Cuando dice San Martín que viene no a conquistar, sino a libertad, dice claramente, forma la posición que tiene él como persona, él como ser humano. No viene a llenarse de gloria, no era ese el concepto. Viene a servir, viene a dar de sí. San Martín, para nosotros los peruanos, es el libertador. Y así lo llamamos, el libertador Don José de San Martín. Hay una etapa de esta epopeya, porque al cuenta he estado viendo hace unos días las diferentes formas en cómo se habla de este líder americano. Y está en diferentes lugares estatuas de su persona. Europa, América y claro, Sudamérica. En todas ellas se resalta su valentía, su don de gente, su calidad y sobre todo la nobleza del militar. Y sobre esa nobleza y esa calidad quiero leerles una carta que escribe don José de San Martín, el libertador, a Simón Bolívar, después de haberse realizado la reunión de Guayaquil. Se ha dicho muchas veces que la entrevista en Guayaquil fue un misterio, que nadie sabe lo que trataron estos dos hombres, San Martín y Bolívar. Mas, si no hay una relación sucinta y autorizada que nos cuente las palabras que cambiaron, porque fue secreta, en cambio hay documentos que nos demuestran perfectamente lo que pasó en esa célebre conferencia. De ello se desprende con nítida claridad que San Martín pidió a Bolívar su auxilio, que hizo cuanto pudo para lograrlo, pero Bolívar, no accedió. Para probarlo, insertamos aquí, leemos, una carta que le dirige el protector del Perú a Bolívar desde Lima, a pocos días de su retorno a Guayaquil. Este documento tan importante como revelador es el siguiente. Lima, 28 de agosto de 1822. Querido general, le escribiré no solo con la franqueza de mi carácter, sino también con lo que exigen los altos intereses de la América. Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que yo esperaba para la pronta terminación de la guerra. Desgraciadamente yo estoy íntimamente convencido, o que no ha creído vuestra excelencia en mi sincero ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es embarazosa. Las razones que me expuso de que su delicadeza no le permitiría jamás el mandarme y que, aun en el caso de decidirse, estaba seguro que el Congreso de Colombia no autorizaría su separación del territorio de la República. En esta parte se dice mucho sobre una frase de Bolívar, el que le dijo: 2 soles no pueden estar en un mismo firmamento. Y al parecer ese fue el pensamiento de Bolívar. La primera se refuta por sí misma. En cuanto a la segunda, estoy persuadido de que si manifestase sus deseos, sería acogido con unánime aprobación desde que se tratara de finalizar en esta campaña con su cooperación y la de su ejército, la lucha que hemos emprendido, en que estamos empeñados, y que el honor de ponerle término refluirá sobre usted y la república que preside. No se haga usted ilusiones, general. Las noticias que tiene de las fuerzas realistas son equivocadas. Ellas montan en lo alto y bajo Perú,
a más de 19.000 veteranos que pueden reunirse en el espacio de 2 meses. El ejército patriota que comando, diezmado por las enfermedades, no pondrá en línea de batalla sino 8.500 hombres, y de estos una gran parte reclutas. La división del general Santa Cruz, cuyas bajas, según me escribe este general, no han sido reemplazadas a pesar de sus reclamaciones, en su dilatada marcha por tierra debe experimentar una pérdida considerable y nada podrá emprender en la presente campaña la división de 1.400 colombianos que usted envíe será necesaria para mantener la guarnición del Callao y el orden en Lima. Por consiguiente, sin el apoyo del ejército de su mando, la operación que prepara por puertos intermedios no podrá conseguir las ventajas que deben esperarse. Si fuerzas poderosas no llamaran la atención del enemigo, por otra parte, y así la lucha se prolongará por un tiempo indefinido. Digo indefinido porque estoy íntimamente convencido que sean cuales fueran las vicisitudes de la presente guerra, la independencia de la América es irrevocable. Pero también lo estoy de que la prolongación causará la rutina de sus pueblos, la ruina de sus pueblos. Y es un deber sagrado para los hombres a quienes están confiados sus destinos evitar la continuación de tamaños males. En fin, mi partido está irrevocablemente tomado. O sea, mi decisión está irrevocablemente tomada. Para el 20 de este mes entrante he convocado al primer congreso del Perú y al día siguiente, el 21, de su instalación me embarcaré para Chile, convencido de que mi presencia es solo un obstáculo que le impide a usted venir al Perú con el ejército de su mando. Para mí hubiese sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien la América debe su libertad. El destino lo dispone de otro modo y es preciso conformarse. No dudando que después de mi salida del Perú, su gobierno establecerá una activa cooperación y que usted no podrá negarse a tan justa exigencia. Remitiré a usted una nota a todos los jefes cuya conducta militar y privada puede ser a usted de alguna utilidad y conocimiento. El general Arenales quedará encargado del mando de las fuerzas argentinas. Su honradez, coraje y conocimiento, estoy seguro, le harán acreedor de usted dispense toda consideración. Nada diré a usted sobre la reunión de Guayaquil a la República de Colombia. Permítame, general, que le diga que creí que no era a nosotros a quienes correspondía decidir este importante asunto. Concluida la guerra, los gobiernos respectivos lo hubieran tratado sin los inconvenientes que el día pueda resultar los intereses de los nuevos estados de Sudamérica. He hablado de usted, general, con franqueza, pero los sentimientos que exprime esta carta quedarán sepultados en el más profundo silencio. Si llegasen a traslucirse, los enemigos de nuestra libertad podrían prevalecerse para perjudicarla y los intrigantes y ambiciosos para soplar de la discordia. Con el comandante Delgado, dador de esta misiva, remito a usted una escopeta y un par de pistolas juntamente con mi caballo de paso, que lo ofrecí en Guayaquil. Admite usted, general, esta memoria del primero de sus admiradores. Con estos sentimientos y con los de desearle únicamente sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de la América del Sur, se repite su afectísimo servidor, José de San Martín. ¿Qué puedo decirles, hermanos? Esta carta, esta misiva de San Martín a Bolívar, pinta claramente la fortaleza, la humildad, el desprendimiento de don José de San Martín. Sus principios éticos y morales son indiscutibles. San Martín ofrece a Bolívar no solamente su ejército, sino ponerse al mando del general que venía de Colombia. Increíble. Todo por un fin,
la libertad de América. Sabía que si en el Perú se prolongase por más tiempo estos 19.000, 20.000 hombres que tenía el virreinato, peligraba la libertad de los pueblos ya emancipados, como Chile, como Argentina, como Colombia, Venezuela y el venido Ecuador. Les cuento a vosotros, hermanos, que la situación apenas dio el primer paso San Martín en Guayaquil. Bolívar lo recibió diciéndole las siguientes palabras: bienvenido a tierras gran colombinas, señor general. Desde ese día el Perú perdió Guayaquil. Guayaquil era puerto peruano. Y con ese recibimiento, y San Martín siendo el protector y libertador del Perú, porque con ese puesto, con ese cargo llegó a Guayaquil, desde ese primer momento Bolívar retira Guayaquil y la parte norte del que ahora es Ecuador. En ese tiempo pertenecía a la Gran Colombia. Así perdimos nuestra primera parte, y así callado, en silencio, porque Bolívar no quería, lo dice claramente San Martín en su misiva, no quería que San Martín estuviese en ese ejército. ¿Necesitaba esos 8.500 hombres? Sí, claro. ¿Que venía con un ejército más fresco? Sí, es verdad. Las batallas a más fuerte fue la de Pichincha, en donde me envió 1.400, 1.500 hombres San Martín para ayudar a Bolívar en esta oportunidad. Y se quedó Bolívar a las puertas del Perú. Después regresa y va a Guayaquil y se reúne con San Martín. ¿Quién solicitó esa reunión? Don José de San Martín. Y ofrece todo lo que tiene, sus hombres y él mismo. Él iba como protector y libertador del Perú y le dice: me pongo a su servicio, mi espada a su servicio. Y no aceptó. Esa humildad, ese desprendimiento, esa calidad, hermanos, no se puede de ninguna forma, de ninguna manera, dejar de resaltar. San Martín nos ha demostrado siempre valores: lealtad, honestidad, templanza, perseverancia, justicia. Era un hombre muy justo. Como masón, cumplió deberes importantes para con sus semejantes. Lo dice claramente en las disposiciones. Pidió respeto, que no se abuse del pueblo, ni siquiera a de quienes estaban vencidos. Eso es inimaginable hoy en una guerra. Él fue realmente un modelo en el cumplimiento de sus deberes civiles. Nos enseñó, un modelo para la sociedad de ese momento y de hoy. Por eso es respetado en todo lugar. Por eso nuestros hermanos aquí en el Perú es muy querido. Su situación política, la parte del San Martín político, podía haber emprendido una idea que no era la república, un virreinato, un reinado, pensaba él, para que no haya estas peleas entre todos para ver quién ocupar el poder. Y no dejó de tener razón. El Perú, no hablando de Argentina, que ya ustedes saben cuál es, ni en Chile, que son los 3 países que él les dio libertad, tuvieron guerras internas por el poder. Acá en el Perú hemos tenido un presidente que duró 24 horas.
teníamos presidentes, sobre todo los militares jóvenes, que constantemente peleaban entre sí para obtener el liderazgo y así llegar a la presidencia de la República. Él quiso evitar esto. Quiso poner un virreinato. No fue aceptado y tranquilamente, sin mayor problema, hizo la primera constitución, levantó el primer congreso, regresó el poder que le había sido dado y se retiró. Sin un sol. Otra cosa importante, no le gustaba. No tuvo favores ni prebendas. No llevó riquezas, como la mayoría de los generales que estuvieron aquí. Cobraron el total de sus emolumentos. Él no. Cobraba exactamente lo que le tenía que llevar a su esposa, que estaba en Buenos Aires, y a lo que él necesitaba para vivir, no más. Como individuo, como ser humano, cumplió con virtudes domésticas y públicas. La templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia fueron su norte. La benevolencia y la caridad, su sentir. Un hombre así, de esa formación, venía una formación netamente militar, pero era un masón y siempre lo demostró en el campo de batalla y también en su vida pública y privada. Debemos recordar claramente, hermanos, que a veces nosotros, por esta vida continua, por este quehacer diario, a veces dejamos, nos rendimos momentáneamente y decimos, vamos, la vida nos lleva por este lado y dejamos momentáneamente nuestros valores o simplemente nos dejamos llevar por la vida. En un mundo como hoy, de corrupción, como era en ese momento también, encontrar una persona con ejemplo de vida, como don José de San Martín, es definitivamente una forma de vida que debemos seguir, un ejemplo de vida que debemos resaltar. Yo estoy contento de que logias como don José de San Martín, generalísimo José de San Martín, y como ahora, con el Bicentenario, se hable de la calidad, de la templanza, del honor, de mucho honor, de don José de San Martín. Yo estoy contento, hermanos, que en esta oportunidad me hayan dado la palabra para poder dirigirme y dar un pequeño ejemplo de lo que este masón hizo y dio aquí en el Perú. Lo queremos mucho, porque reconocimos en él una persona que no vino a llenarse los bolsillos, a aprovecharse del cargo, no vino a mandar, vino a servir. Ese fue don José de San Martín. Ese es el hombre que me han pedido vosotros que les diga unas palabras. Es lo que sentimos aquí en el Perú. José de San Martín es mucho más que un soldado. Es un masón. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad. Me gustaría también dejar en claro que don José de San Martín no quiso recibir la gratitud del Perú con algunos cheques, porque aquí nosotros pedimos
para que se le enviara a Europa, donde vivía, tardíamente. ¿Saben? El viaje duraba meses, sus cheques, y con las diferentes guerras internas que teníamos, diferentes ministros que había, a veces nos retrasábamos y nos atrasábamos fuertes. Él escribió una carta al entonces presidente Castilla y le dice que por favor guarde, reserve, dice, esos cheques y le dé a su hija como legado, a pesar de que allá estaba muy enfermo y no tenía los medios económicos suficientes para vivir tranquilamente. Ese fue don José de San Martín, un tipo que no lo llevó el dinero ni la fama, lo llevó solamente las ganas de tener una América libre. Sigamos su ejemplo. Hagamos que lo que él hizo en ese momento nos llene no solamente de orgullo, sino también de ejemplo. Si hacemos un 15 o 20% de lo que él hizo, nos sentiríamos realmente orgullosos. Vale la pena seguir su ejemplo. Gracias, hermanos.